Mi hijo y su esposa se habían ido de crucero por el Mediterráneo, pidiéndome que cuidara de mi nieto, un niño de 8 años que no había pronunciado ni una sola palabra desde el día en que nació. En el instante en que la puerta principal se cerró tras ellos, el niño se quedó inmóvil, me sostuvo la mirada directamente y habló con una voz impecable clara. Abuelo, por favor, no puedes beber eso. El hielo inundó mis venas. Todo lo que creía saber se vino abajo. Alguna vez fui un guerrero, un legionario curtido en misiones en el extranjero. Ahora, regresaba a la batalla. Solo que esta vez, la lucha era por mi familia. A mis 70 años, después de servir en misiones internacionales y de enterrar a mi esposa hace 4 años, pensaba que conocía el miedo. Estaba equivocado. El verdadero terror suena como un niño de 8 años rompiendo 8 años de silencio para decirte que alguien está intentando acabar con tu vida. Mi hijo, Alejandro, entró en mi garaje poco después de las 9 de aquella mañana de octubre, con su sedán plateado brillando bajo el sol de Madrid. Su esposa, Beatriz, bajó primero. Llevaba el pelo perfecto y unas gafas de sol de diseño posadas sobre la cabeza. Papá, gracias de nuevo por esto, dijo Alejandro, cargando con el equipaje. Un crucero de 4 días por las islas, es nuestro aniversario. Lucas bajó del asiento trasero, pequeño para su edad, aferrado a ese elefante de peluche que llevaba consigo desde los 2 años. Los médicos decían que nunca hablaría, lo llamaban no verbal. Pero cuando ese niño te miraba con esos ojos castaños, yo siempre me preguntaba si estaba pasando algo más de lo que todos sospechaban. Dentro de mi cocina, Beatriz dejó una pequeña caja sobre la encimera. Mateo, te he preparado tu té de manzanilla especial, la mezcla que te ayuda a dormir. Asentí, aunque no recordaba haber mencionado problemas de sueño. Es muy importante que lo tomes 2 veces al día, mañana y noche, dijo ella, alineando los sobres con una precisión cuidadosa. He preparado suficientes para todo el tiempo que estemos fuera. A tu edad, la constancia es vital para tu salud. Algo cruzó su rostro, rápido como el ataque de una víbora. Mis instintos de combate se activaron, ese sexto sentido de territorio hostil. Pero era mi nuera hablando de té. Reprimí el sentimiento. Deberíamos irnos, dijo Alejandro desde la puerta. Le vi besar la frente de Lucas, pero sus ojos se apartaron del rostro de su hijo. No podía mirarle. Pórtate bien con el abuelo, le dijo Beatriz a Lucas. Su voz no tenía calidez. ¿Recuerdas lo que hablamos? Lucas no respondió. Nunca lo hacía. Se marcharon en un torbellino de despedidas. Me quedé en el porche, con la mano de Lucas en la mía, viendo cómo el coche desaparecía por la calle. El aire de la mañana era fresco. La puerta se cerró tras nosotros. Los dedos de Lucas se apretaron alrededor de mi muñeca, con fuerza, con urgencia. Miré hacia abajo. Había soltado su elefante. Su otra mano señalaba hacia la cocina, hacia esa caja de té. Todo su cuerpo temblaba. Lucas, me arrodillé. ¿Qué pasa, pequeño? Su boca se abrió, se cerró y volvió a abrirse. Sus ojos estaban desbordados por 8 años de palabras contenidas que finalmente se liberaban. Entonces habló. La voz era áspera, sin práctica, pero cristalina. Abuelo, susurró, con sus ojos fijos en los míos. No bebas el té. Mamá le puso algo malo. El mundo se inclinó. Mis rodillas casi cedieron. Agarré sus hombros, mirando a este niño que nunca había hablado. Ni una vez. Lucas, logré decir. ¿Acabas de hablar? Sus pequeñas manos agarraron mi camisa. El terror en su rostro era el de un adulto que sabe demasiado. Por favor, abuelo, su voz se quebró. Por favor, no lo bebas.
Mi nieto de 8 años, que no había dicho una palabra desde su nacimiento, acababa de salvarme la vida, y yo no tenía idea de cuánto más estaba a punto de contarme. Llevé a Lucas a la mesa de la cocina, con mis manos aún temblando por lo que acababa de escuchar. El niño, que había estado en silencio toda su vida, había hablado, y cada palabra hacía que mi sangre se enfriara más. Siéntate, campeón, dije, sacando una silla. Nos serví agua a los dos. Té no. Nunca más ese té. Necesito que me lo cuentes todo. Empieza desde el principio. La voz de Lucas seguía siendo áspera, como un motor que no ha funcionado en años. Pero las palabras salían constantes y claras. Tenía 5 años, dijo, mirando sus manos. Estaba en el médico con mamá. Vi un juguete que me gustaba y dije. Mamá, sin pensar. Solo una vez. El médico me oyó. Esperé, con la mandíbula apretada. Esa noche, mamá entró en mi habitación después de que papá se durmiera, su voz se hizo más baja. Dijo que si volvía a hablar sin su permiso, me enviaría a un hospital especial. Un lugar donde nunca volvería a verte a ti ni a papá. Dijo que allí les ponen inyecciones a los niños que los hacen dormir para siempre. 5 años, amenazado de muerte por decir una palabra. Tenía tanto miedo, abuelo. Sus ojos castaños se encontraron con los míos. Así que dejé de hablar con todo sobre todo. ¿Desde cuándo eres capaz de entender las cosas? Pregunté, manteniendo la voz nivelada a pesar de la rabia que crecía en mi pecho. Desde siempre, dijo con sencillez. Aprendí a leer solo cuando tenía 6 años. Con los subtítulos de la tele, con tus libros cuando los dejabas por ahí. Este niño había estado atrapado en el silencio, pero su mente había estado trabajando todo el tiempo, aprendiendo, observando, entendiéndolo todo. Escucho las conversaciones de los adultos, continuó Lucas. La gente piensa que porque no hablo, no oigo. Pero lo oigo todo. Abuelo, escuché lo del té hace 6 meses. Mamá estaba hablando por teléfono en su habitación. Yo debería estar dormido, pero la oí hablar de medicinas, de hacer que te confundieras, de asegurarse de que no despertaras. Su voz se quebró. Ahí fue cuando empecé a buscar pruebas. La cocina se sintió pequeña de repente. Mi nuera había estado planeando eliminarme durante al menos 6 meses, tal vez más. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ella vigila todo lo que hago. A dónde voy, cada vez que nos visitas. Lucas entrelazó sus manos. Esta semana era mi primera oportunidad, cuando se marcharon. Cuando supe que estaríamos solos y ella no podría detenerme. 4 días. Eso era todo el tiempo que teníamos antes de que volvieran. Antes de que Beatriz se diera cuenta de que su plan había fallado. Abuelo, dijo Lucas, y algo en su voz hizo que me concentrara completamente en él. No solo escuché cosas. Guardé papeles, pruebas. Los he estado escondiendo donde mamá nunca pensaría en mirar. ¿Qué tipo de papeles? Sus investigaciones sobre ancianos y medicinas, sobre cómo hacer que la gente parezca enferma cuando no lo está. Hizo una pausa. Sobre asegurarse de que la gente no despierte. Mi nieto había estado reuniendo inteligencia como un agente entrenado durante meses, tal vez años, y solo tenía 8 años. Hay más, añadió en voz baja. Papeles sobre mí también. ¿Sobre por qué me odia tanto? Pensé en la incapacidad de Alejandro para mirar a su hijo a los ojos, en la voz fría de Beatriz cuando le hablaba. Había capas en esto que ni siquiera había empezado a comprender. La pequeña mano de Lucas apretó la mía. Está en mi habitación, abuelo. Todo lo que ha estado planeando. ¿Quieres verlo? Lucas me guió escaleras arriba hacia su cuarto, pasando por las fotos familiares que bordeaban el pasillo.
Fotos de la infancia de Alejandro. Mi esposa, María, sonriendo en su jardín. Lucas de bebé. Recuerdos de una familia normal que escondían algo podrido debajo. Su habitación todavía tenía el papel pintado de dinosaurios que yo mismo ayudé a poner cuando tenía 4 años. Había pensado que los colores brillantes podrían animarle a comunicarse. Ahora sabía que se había estado comunicando todo el tiempo, solo que no en voz alta. Pero Lucas no fue a su cómoda. En cambio, se arrodilló junto a la estructura de madera de su cama y deslizó sus pequeños dedos en un hueco debajo de una tabla del suelo que había aflojado hace mucho tiempo. Mamá cree que no entiendo nada, susurró Lucas. Solía dejar estos papeles en su escritorio cuando estábamos los dos solos en casa. Me hacía quedarme allí y verla trabajar porque sabía que no podía decírselo a nadie. Una vez recibió una llamada de emergencia y se olvidó de llevarse un sobre amarillo al baño. Lo cogí. Sabía que si me lo llevaba todo se daría cuenta, así que solo cogí las páginas más importantes y las escondí aquí. Sacó un montón de papeles doblados para que cupieran en el hueco. Mamá puso la casa patas arriba buscándolos, dijo Lucas, con miedo y orgullo mezclados en sus ojos. Incluso le gritó a papá por perder sus documentos, pero nunca sospechó de mí. Me llamó un adorno roto en esta casa. Mis manos no estaban firmes mientras despegaba aquellos papeles. El primer documento era una impresión de un sitio web médico. Signos de abuso y negligencia en ancianos. Un rotulador amarillo marcaba secciones específicas. Pérdida progresiva de memoria, aumento de confusión y desorientación, cambios en los patrones de sueño. Cada síntoma que yo había estado experimentando durante los últimos 2 años. El segundo documento me revolvió el estómago. Interacciones de medicamentos en pacientes ancianos. Los márgenes estaban cubiertos con la letra de Beatriz. Cálculos, dosis, notas sobre cómo espaciar la administración para evitar la detección. Pero el tercer documento hizo que todo fuera real. Eran notas de progreso tituladas Cronograma de MB. Con la caligrafía precisa de Beatriz. Mis iniciales. Mi vida reducida a un experimento clínico. Marzo de 2024. Primera dosis administrada, 1 miligramo de lorazepam. El sujeto está cansado, lo atribuye al envejecimiento normal. Junio de 2024. Aumento a 2 miligramos más difenhidramina. Fallos de memoria detectados. Septiembre de 2024. Se añade Solpidem. Patrones de confusión deseados alcanzados. Leí esa última línea 2 veces. Patrones de confusión deseados. Había estado siguiendo mi declive como un proyecto de ciencias, ajustando las dosis hasta obtener los resultados que quería. Entonces llegué a la entrada final. 10 de octubre de 2024. Preparada dosis concentrada para la semana del crucero. La cantidad calculada debería asegurar la resolución permanente entre 48 y 72 horas tras la administración. Mi mano tembló. Resolución permanente. Así describía ella el fin de mi vida. Como el cierre de un trato de negocios. Abuelo, dijo Lucas suavemente. Hay una cosa más sobre por qué me odia tanto. Se estiró de nuevo hacia el escondite del suelo y sacó otro papel del fondo. Resultados de una prueba de paternidad de ADN. Alejandro Benet. 0% de probabilidad de paternidad. La habitación dio vueltas. Lo leí de nuevo. 0%. Lo encontré hace 2 años, susurró Lucas, con lágrimas empezando a caer por sus mejillas. Realmente no soy tu nieto. No por sangre. Por eso mamá. Solté los papeles. Estreché a ese niño entre mis brazos con tanta fuerza que jadeó. Mi voz salió más dura de lo que pretendía. Escúchame, soldado. La sangre no hace a la familia.
El amor hacia la familia. El honor hacia la familia. Lo sostuve a la distancia de mis brazos para que pudiera ver mi cara, para que viera que hablaba en serio. Tú eres mi nieto. Eso no cambiará nunca. Jamás. Lucas hundió la cara en mi hombro y lloró. 8 años de miedo y silencio finalmente rompiéndose. Sostuve a este valiente niño que nos había estado protegiendo a ambos de la única manera que sabía. Cuando finalmente se calmó, nos sentamos juntos en su pequeña cama. Los papeles yacían en el suelo, esparcidos como metralla. Evidencia de un plan de 2 años para destruirme. Beatriz había sido minuciosa, metódica. Había pensado en todo, excepto en que Lucas sabía leer. No sabía que él había estado observando, aprendiendo, robando pruebas bajo sus propias narices. No sabía que su víctima había sobrevivido a cosas peores en la selva. Sostuve al niño cerca mientras la furia ardía en mi interior. Beatriz pensaba que lo había planeado todo perfectamente. No tenía idea de que estábamos a punto de usar su propia evidencia contra ella. Abajo, en mi cocina, extendí esos documentos sobre la mesa como mapas de batalla. Lucas observaba, esperando órdenes. Esto es la guerra, dije. 3 fases. Prueba médica, documentar todo, atrapar su confesión. Lucas asintió, enderezándose, listo para luchar. A las 15:15, llamé al diar. Marcos Esteban. Éramos amigos desde hacía 15 años. Marcos, necesito una analítica de sangre de emergencia hoy mismo. Confía en mí. ¿Cuánto tardas en llegar? 30 minutos. Para las 16, un enfermero me estaba extrayendo sangre. Marcos estaba en la puerta, preocupado, pero sin presionar. Tendré los resultados mañana por la mañana, dijo. De vuelta a casa, a las 17, Lucas estudiaba los documentos como planes de asalto. Tu madre va a llamar esta noche, le dije. Siempre llama el segundo día, ¿verdad? Él asintió. Necesita pensar que su plan está funcionando. Tengo que convencerla de que estoy confundido, empeorando. Pasamos la siguiente hora ensayando. Practiqué arrastrar las palabras, repetirme, olvidar cosas. Lucas me corregía cuando no era lo suficientemente convincente. A veces, parecer débil es la posición más fuerte, le expliqué. Deja que el enemigo piense que ha ganado, luego golpéalo por la espalda. El teléfono sonó exactamente a las 20. Predecible. ¿Beatriz? Respondí, dejando que mi voz sonara cansada. Ah, hola, querida. Mateo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está Lucas? Dejé que el silencio se alargara demasiado. ¿Lucas? Ah, sí. Buen chico. Tan callado. ¿Habéis estado comiendo bien? Creo que sí, aunque no recuerdo si le di de comer al niño hoy. ¿Lo hice? Dejé que se filtrara una confusión genuina. Y esta mañana, no encontraba mi cartera. Al otro lado de la mesa, Lucas me pulgar hacia arriba. Vaya, dijo Beatriz. Escuché la satisfacción que no podía ocultar del todo. Eso suena preocupante. He estado tan cansado. Sigo pensando que veo a María por la casa. Dejé que mis palabras se emborronaran. Estaba en el jardín ayer. ¿O fue? ¿Qué día es hoy? Jueves, Mateo. Es jueves por la noche. Jueves, ¿verdad? Lo repetí lentamente. ¿Has estado tomando tu té? Su voz se afiló. El té, sí. Me ayuda a dormir. Duermo tanto ahora. Arrastré las palabras. ¿Se supone que debe cansarme tanto? Es completamente normal. A tu edad, tu cuerpo necesita más descanso.
Habló sobre residencias de ancianos y ayuda profesional, sobre discutir mis opciones cuando regresaran. Hice sonidos vagos y de conformidad, interpretando a un hombre demasiado confundido para entender su propio destino. Cuando colgué, dejé la actuación inmediatamente. Lucas me miraba asombrado. Se lo ha creído totalmente. 8 años estuviste tú en silencio, dije. Yo puedo fingir confusión durante 2 días. Miré el calendario. Jueves por la noche volverían el domingo por la tarde. 48 horas para finalizar nuestra trampa. Viernes por la mañana, a las 9, el diar. Esteban llamó con resultados que confirmaban todo lo que Lucas me había dicho. Mateo, tus análisis han llegado. Lorazepam, difenidramina, zolpidem. Nada prescrito. Los niveles son peligrosamente altos. Una semana más a esas concentraciones se habría sufrido un daño cognitivo irreversible o la muerte. Cerré los ojos. Escucharlo de un médico lo hacía real de una manera que las notas de progreso no habían logrado. Sé quién lo hizo, Marcos. Necesito 24 horas para manejar esto a mi manera. Mateo, tienes que llamar a la policía ahora mismo. Para el lunes por la mañana estarás testificando en el juzgado, te lo prometo. Pero necesito un día más. Silencio. Luego, Marcos suspiró. 24 horas. Ni un minuto más. A las 11 llamé a Daniel, mi abogado desde hacía años. Daniel, si grabo a alguien sin que lo sepa aquí en España, ¿es admisible como prueba? Depende, Mateo. Si tú eres parte activa de la conversación y hay un interés legítimo para probar un delito grave, puede serlo. Cuéntame qué pasa. Te necesitaré el domingo por la tarde, sobre las 6. Para las 2 de esa tarde, Lucas y yo estábamos en una tienda de electrónica. Compré una grabadora de voz digital, lo suficientemente pequeña para esconderla, pero sensible para captar cada palabra. Calidad profesional. La probamos en el aparcamiento. Lucas se puso a 5 metros y habló normalmente. Al reproducirlo, cada sílaba se oía nítida. Esa noche, en la mesa de la cocina, tracé el plan paso a paso. La grabadora iría detrás de los libros de historia militar en la estantería del salón. Lucas jugaría tranquilamente en el suelo, silencioso e invisible, como Beatriz esperaba. Cuando llegara el momento en que ella hubiera dicho lo suficiente para condenarse, él se levantaría, caminaría hacia la estantería, sacaría la grabadora y hablaría. Lucas entrelazó sus manos. ¿Y si tengo mucho miedo? ¿Y si no puedo hacerlo? Cubrí sus manos con las mías. Has sido valiente durante 8 años, soldado. Un día más, eso es todo lo que te pido. El sábado por la mañana probamos la grabadora repetidamente, revisamos las pilas y practicamos la colocación hasta que Lucas pudo hacerlo con fluidez. Por la tarde, hicimos ensayos completos. Yo practicaba la confusión y Lucas practicaba quedarse quieto. Luego cambiamos de rol. Puedo hablar, decía Lucas, con la voz cada vez más fuerte. Siempre he podido hablar. Mamá me daba demasiado miedo. Más alto, le instruía yo. Míralos directamente. Cada palabra importa. Ensayamos 5 veces hasta que su voz sonó clara y segura. Al llegar la noche, Lucas apenas pudo cenar. Tenía el estómago revuelto por los nervios. Le conté historias de mis tiempos de servicio para distraerle, sobre jóvenes que encontraron un valor que no sabían que tenían. A la hora de dormir, Lucas me miró desde la almohada. Abuelo, ¿y si mañana sale todo mal? Entonces nos adaptamos. Pero no pasará. La verdad está de nuestro lado y tenemos las pruebas para demostrarlo. Lucas cayó en un sueño inquieto. Yo no dormí nada. Me senté en mi sillón mirando la fotografía de María, pensando en la familia y la traición. Mañana,
Alejandro y Beatriz caminarían hacia una emboscada. Solo que aún no lo sabían. El domingo a las 14, oí el coche de Alejandro entrar en la entrada. Ese sonido familiar activó algo en mí que no sentía desde mis años de servicio. La calma tensa y focalizada antes de una emboscada. Lucas y yo intercambiamos una mirada rápida en el salón. Sus ojos castaños estaban firmes, listos. Habíamos ensayado este momento durante 2 días seguidos. Me coloqué en mi sillón, con los hombros hundidos, el pelo despeinado y la camisa mal abotonada, con un lado colgando más que el otro. Incluso evité afeitarme esa mañana. El espejo me devolvía exactamente lo que Beatriz quería ver. Un hombre cayéndose a pedazos. Lucas se sentó en el suelo cerca de mis pies, con sus figuras de acción a su alrededor. Me dio un pequeño asentimiento y luego se quedó perfectamente inmóvil y en silencio, regresando al papel que había interpretado durante 8 años. La puerta principal se abrió. Mateo, ya estamos en casa. La voz de Beatriz resonó por la casa, brillante falsa. Apareció en el umbral del salón, bronceada por sus 4 días bajo el sol del Caribe. Sus ojos me recorrieron, evaluando mi apariencia desaliñada. Por una fracción de segundo, un destello de irritación cruzó su rostro, como si le sorprendiera encontrarme todavía sentado en mi silla en lugar de haber sido llevado de urgencia al hospital. Luego, compuso una expresión de preocupación. Oh, Mateo, pobrecito. Pareces agotado. ¿Te has estado cuidando? Dejé que mi mirada vagara, como si tuviera problemas para enfocar. Beatriz. ¿Habéis vuelto? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo os habéis ido? 4 días, Mateo. Solo 4 días. Repetí sus palabras lentamente, dejando que la confusión nublara mi rostro. He estado tan cansado. No recuerdo si Lucas desayunó esta mañana o si eso fue ayer. Alejandro entró detrás de ella cargando las maletas. Cuando me vio, todo el color desapareció de su cara. Papá. Dijo con la voz tensa, ¿estás bien? Beatriz le lanzó una mirada de advertencia, rápida y afilada, y luego se volvió hacia mí con esa voz empalagosa. Solo está cansado, Alejandro. A su edad, estas cosas pasan de forma natural. Se instaló en mi sofá como si fuera la dueña, acomodándose con confianza. Mateo, ¿has estado tomando tu té? La mezcla especial que te preparé. Asentí vagamente. ¿El té? Sí, el té ayuda. Duermo mucho ahora. Todo el tiempo durmiendo. No pudo ocultar el placer en su voz. Eso está muy bien. Tu cuerpo necesita descanso. Se giró hacia Alejandro. ¿Ves lo que te decía? Está decayendo más rápido de lo que pensábamos. Realmente necesitamos tener esa conversación que hemos estado posponiendo. Alejandro abrió la boca. Beatriz, quizá deberíamos. Alejandro, le cortó ella, seca y tajante, tu padre necesita ayuda. Ayuda profesional. Se volvió de nuevo hacia mí y ahora la máscara se estaba resbalando. Pude ver lo que realmente había debajo. Mateo, ¿cómo te sentirías en un lugar donde las enfermeras pudieran cuidarte, donde la gente pudiera asegurarse de que estás a salvo? Hice mi voz pequeña, derrotada. No quiero ser una molestia. Una carga para vosotros, hijos. No eres una carga, las palabras eran las correctas, pero el tono era totalmente gélido, pero la naturaleza sigue su curso. Algunas personas de tu edad simplemente se apagan más rápido que otras, especialmente cuando ya no están tan cuerdas como antes. Se estaba animando con el tema, volviéndose más audaz. Una residencia especializada en memoria sería lo mejor para todos. Así podríamos gestionar tus asuntos correctamente. La casa, las finanzas. Todas esas cosas complicadas por las que ya no necesitas preocuparte. Alejandro se movió incómodo en la puerta.
Beatriz. Ella le ignoró por completo. Todo será mucho más sencillo una vez que se hagan los arreglos adecuados, continuó, casi para sí misma. La grabadora detrás de los libros en mi estantería estaba captando cada palabra, cada cálculo frío. Yo seguía allí sentado, interpretando al anciano confundido, a la víctima fácil, dejando que pensara que había ganado. Fue entonces cuando Lucas se levantó lenta y deliberadamente. Y no caminó hacia mí. Caminó hacia la estantería. La voz de Beatriz se cortó a mitad de frase. Lucas llegó a la estantería, metió la mano detrás de los viejos libros de guerra, sacó la grabadora digital, se giró para enfrentar a su madre y habló. Esto ha estado grabando desde que entraste. El rostro de Beatriz se puso blanco. Y puedo hablar, dijo Lucas, con voz clara firme. Siempre he podido hablar. Un silencio sepulcral invadió la habitación. Beatriz abrió la boca. Eso es imposible. Eres mudo. Los médicos a los que mentiste, dijo Lucas. Fingí porque dijiste que le harías daño al abuelo si hablaba. Alejandro miró a su hijo, atónito. ¿De verdad puedes? Me puse de pie, abandonando por completo el papel de confundido. El niño ha podido hablar toda su vida, igual que yo he estado completamente lúcido durante 5 días. Beatriz tropezó hacia atrás. Tú no estás confundido. Ni lo más mínimo, dije fríamente. Resulta que dejar de tomar tu té con drogas hace milagros. Yo no sé de qué estás hablando. Le corté en seco. Saqué la carpeta de color manila de al lado de mi silla. Tenemos toda tu documentación aquí mismo. Tu investigación, tus estudios sobre drogas, tus notas de progreso. Leí en voz alta. 10 de octubre. Preparada dosis concentrada para la semana del crucero. Resolución permanente entre 48 y 72 horas. Levanté la vista. Así es como describiste el final de mi vida. Alejandro se quedó pálido. Papá, no. Ella no haría eso. Me ha estado envenenando durante 2 años, Alejandro, dije. Lorazepam, difenhidramina, zolpidem. El DIAR. Esteban hizo un análisis de sangre completo, todo está documentado. Y la grabadora lo ha captado todo, cada palabra que has dicho hoy. Busqué de nuevo en la carpeta. Pero ¿quieres saber qué es lo peor? Encontré la prueba de ADN, Beatriz. La sostuve en alto. Lucas no es hijo biológico de Alejandro. Atrapaste a mi hijo con el hijo de otro hombre. La cara de Alejandro me dijo que él ya lo sabía. Lucas dio un paso adelante. Lo encontré hace 2 años. Sé que no soy realmente un Banner. Me volví hacia él, con voz firme. Eres un Banner, soldado. La sangre no hace a la familia. El honor, sí. El rostro de Beatriz se retorció de rabia. Ese bastardo lo arruinó todo. Nunca le quise. Gritó, dándose cuenta justo después de lo que acababa de admitir. ¿Y tú? Se suponía que te apagarías en silencio. Él te estaba funcionando hasta que... Se abalanzó hacia Lucas. Si tan solo te hubieras quedado callado. Me moví por puro instinto, interponiéndome entre ellos y agarrándola por la muñeca. Tócale y será lo último que hagas. Beatriz forcejeó contra mi agarre. Suéltame. Ni siquiera es tu nieto de verdad. La sostuve con la misma firmeza con la que empuñaba un fusil hace 50 años. Ese niño tiene más honor del que tú podrías tener en 10 vidas. Miré a Lucas. Llama al 112, soldado. Intento de lesiones graves y abuso de ancianos. Lucas corrió al teléfono de la cocina. Alejandro se desplomó en la silla. Papá, lo siento. Yo no sabía que ella llegaría a...
Pensé que solo eran palabras. Sabías lo suficiente, dije. Sabías lo del niño. Sabías que ella estaba haciendo algo y elegiste el silencio. Ella me amenazó con el divorcio, con quitármelo todo. Estaba atrapado. Así que dejaste que silenciara a tu hijo durante 8 años y que envenenara a tu padre. Te convertiste en cómplice. Lucas llamó desde la cocina. Ya vienen, abuelo. 5 minutos. Las sirenas empezaron a oírse cada vez más cerca. Beatriz dejó de forcejear cuando las escuchó. Lucas se puso detrás de mí, agarrando mi camisa. Habíamos sobrevivido. Pero ver a mi hijo desmoronado en esa silla me causaba un dolor casi igual al de la traición. 3. Las ruedas de la justicia giraron lentamente, pero cuando alcanzaron a Beatriz, trituraron todo lo que había construido sobre mentiras. Esa misma tarde, la policía se la llevó esposada. Gritaba que yo había manipulado a Lucas, que el niño estaba enfermo mentalmente y que yo estaba senil. Los oficiales no dijeron nada, ya habían escuchado la grabación. Alejandro fue en un coche patrulla aparte para ser interrogado, su rostro estaba gris. Los detectives nos entrevistaron a Lucas y a mí por separado durante los 3 días siguientes. Lucas respondió a cada pregunta con su voz clara, firme. Explicó las amenazas cuando tenía 5 años, los 8 años de silencio forzado y las pruebas que había reunido. La doctora Emilia Pardo evaluó a Lucas a petición del fiscal. Su informe confirmó una inteligencia excepcionalmente alta y que el silencio forzado constituía un maltrato psicológico documentado. Lo más importante es que lo certificó como un testigo creíble. El Diar. Marcos Esteban testificó sobre los análisis de sangre. Los niveles de fármacos en mi sistema eran peligrosamente altos. Una semana más, dijo, y probablemente habría sufrido daños irreversibles o la muerte. Mi abogado, Daniel, presentó todas las pruebas. La confesión grabada, las notas de Beatriz, la prueba de ADN que mostraba el móvil del crimen y los sobres de té que la Guardia Civil analizó, confirmando que contenían las mismas drogas halladas en mi sangre. La defensa intentó alegar que yo había plantado las pruebas o que Lucas había sido coaccionado, pero no pudieron explicar las notas manuscritas de Beatriz ni su propia voz en la grabación, fría calculadora. El juicio duró 3 semanas. La evidencia era abrumadora. El juez sentenció a Beatriz a 15 años de prisión por intento de homicidio, maltrato a ancianos y abandono/maltrato de menores. Alejandro recibió 5 años de libertad vigilada, cooperó plenamente y mostró un remordimiento genuino, pero el juez dejó claro que su silencio había permitido 8 años de abuso. La vista por la custodia fue breve. Alejandro compareció voluntariamente. Renuncio a todos mis derechos parentales, le dijo al juez. Lucas se merece algo mejor. Mi padre ha sido más padre de lo que yo lo he sido nunca. El juez me concedió la tutela legal total. Un mes después, visité a Alejandro. Parecía 10 años mayor. ¿Cómo está él?, preguntó. Lucas no para de hablar, está floreciendo. A Alejandro se le llenaron los ojos de lágrimas. Bien. Eso es bueno, papá. Fui tan débil. Sé que eso no es excusa. No, no lo es, dije. Dejaste que le hiciera daño durante 8 años. Dejaste que me envenenara. Fuiste una víctima al principio, pero luego fuiste cómplice. Viviré con eso siempre. ¿Pero puedes decirle que le quiero, aunque le fallara? Me quedé en silencio un largo rato. Se lo diré. Si te perdona o no, es su elección. Gracias, papá. Y gracias por ser fuerte cuando yo no pude serlo. Me fui sin mirar atrás. No volvería a visitarle. 6 meses después, mientras la primavera daba paso al verano, Lucas y yo habíamos construido algo que pensé haber perdido cuando falleció mi esposa. Una familia.
unida no por la sangre, sino por la elección y la supervivencia. Hay una diferencia entre sobrevivir y vivir. Lucas me enseñó esa diferencia. Un sábado por la mañana, a finales de abril, estábamos en el muelle de un embalse local con las cañas de pescar. El aire olía a hierba fresca y a posibilidad. Mi presentación de ciencia sobre las ondas sonoras sacó la nota más alta de la clase, dijo Lucas con voz animada. Sonreí. No me sorprende, soldado. Estás recuperando el tiempo perdido con esa voz. La doctora Pardo dice que progreso muy bien, continuó. Cree que podría estar listo para saltar un curso el año que viene. Tu abuela habría estado tan orgullosa, dije suavemente. Los Bennett siempre hemos sido listos. Nos quedamos en un silencio cómodo. Abuelo. La voz de Lucas era más suave ahora. ¿Piensas alguna vez en mi padre biológico? No lo dudé. No, porque estoy mirando a mi nieto ahora mismo. Pero no compartimos sangre. Compartimos algo más fuerte que la sangre, dije. La sangre es un accidente del nacimiento. La familia es por quien estás dispuesto a luchar. Nosotros hicimos eso. Eso nos hace familia en el sentido más puro. Lucas guardó silencio un momento. ¿Puedo seguir siendo un Bennett? Me giré para mirarle de frente. Hijo, te has ganado ese nombre. Has demostrado más valor que la mayoría de los soldados con los que serví. Eres un Banner porque actuaste como tal cuando más importaba. Sus ojos brillaron. Quiero ser como la doctora Pardo cuando sea mayor. Ayudar a los niños que no pueden hablar porque tienen demasiado miedo. Se me cerró la garganta. Harás cosas extraordinarias, Lucas. Los entiendes como nadie más puede. ¿Crees que de verdad puedo hacerlo? Sobreviviste 8 años y nos salvaste la vida a los dos, le dije. Puedes hacer cualquier cosa. De repente, la caña de Lucas dio un tirón fuerte. Sus ojos se abrieron de par en par. Tengo algo. Trabajamos juntos para recoger el sedal. Tras un minuto de lucha, un pequeño barbo rompió la superficie brillando al sol. Lucas rió con pura alegría, un sonido que nunca daría por sentado. ¿Abuelo? Preguntó mientras volvíamos a preparar las cañas, ¿crees que papá vendrá a vernos alguna vez? Consideré la pregunta con cuidado. No lo sé. Tu padre se enfrenta a su propia culpa. Pero nosotros estamos bien. Mejor que bien. Sí, dijo Lucas con sencillez, lo estamos. A los 70 años, encontré de nuevo mi propósito. No como soldado, ni como padre decepcionado, sino como el abuelo de un niño que encontró su voz y nos salvó a ambos. Algunas familias nacen, la nuestra se forjó en la batalla, y eso la hace inquebrantable. Si sientes que algo va mal con un ser querido, investiga de inmediato. No esperes a que las pruebas caigan en tu regazo como me pasó a mí. Gracias a Dios, Lucas encontró el valor para hablar y yo tuve la claridad para escuchar. La familia no es el ADN, es quien está a tu lado cuando llega la batalla. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Me llamo Gabriel Ferrán. Tengo 62 años y, hasta hace poco, creía que la vida me había sonreído tras jubilarme de mi pequeña empresa de logística en Madrid. Esa mañana del 16 de diciembre, un sábado frío en mi casa de la Sierra de Guadarrama, todo parecía transcurrir con la calma habitual. El suelo estaba cubierto por una fina capa de escarcha y yo solo pensaba en tomarme mi café mientras leía el periódico en la tableta. No planeaba nada más complicado que ir a la ferretería por un par de herramientas. A las 10:30 sonó el teléfono. Era un sonido cortante, urgente. En la pantalla aparecía el nombre de Lucía, mi nuera. Al descolgar, solo escuché sollozos rotos. ¿Lucía? ¿Qué pasa?
¿Dónde está Adrián? Pregunté, sintiendo un vuelco en el estómago. Suegro, es Adrián. Ha habido un accidente. Un choque frontal en la A6, logró decir entre gritos de pánico. Está en el Hospital Clínico San Carlos. Dicen que su estado es crítico. Tienes que venir ya, por favor. No saben si pasará del mediodía. Sentí que la habitación daba vueltas. Mi taza de café golpeó la encimera, derramando el líquido oscuro sobre el mármol. Mi pecho se apretó. A mis 62 años, mi corazón aún no sabía manejar el miedo de esa manera. Adrián, mi hijo. Recordé cuando cumplió los 18 y le enseñé a conducir mi viejo Seat, sus manos temblorosas sobre el volante y mi mano en su hombro diciéndole: confío en ti, hijo. Ahora, ese mismo hijo estaba luchando por su vida a una hora de distancia. Date prisa, por favor, suplicó ella antes de colgar. No lo pensé. Subí corriendo al dormitorio y agarré la mochila que estaba sobre la silla junto a la ventana. Lucía la había preparado el día anterior, cuando pasaron a visitarme. Me dijo que deberíamos hacer un viaje juntos pronto y que me dejaba algunas cosas listas por si acaso. Qué detallista, pensé en aquel momento. Sin mirar el contenido, metí una muda de ropa, calcetines y el cargador del móvil. La mochila pesaba más de lo que recordaba, pero no me importó. Bajé las escaleras, cogí las llaves de mi Lexus S350 azul y salí al garaje. Lancé la mochila al asiento del copiloto y arranqué. El motor rugió suavemente. No esperé a que se calentara, salí quemando neumáticos sobre la nieve hacia la autovía, con las manos apretando el volante con una fuerza innecesaria. Aguanta, Adrián. Ya voy. Llevaba casi una hora de trayecto cuando empecé a notar algo extraño. El coche se sentía pesado, como si arrastrara un lastre invisible. Había una vibración constante que subía por la columna de dirección, un zumbido que no era el habitual del asfalto. Me dije que sería la alineación o los neumáticos, pero la inquietud no me abandonaba. Tenía la garganta seca. Recordé que Lucía había metido agua en la mochila. Vi una señal de área de servicio a 2 kilómetros y decidí desviarme. El lugar estaba casi desierto, con apenas un par de camiones estacionados al fondo. Aparqué, apagué el motor y abrí la mochila. Busqué entre la ropa la botella de agua, pero mis dedos tropezaron con algo que no reconocí. Al apartar una camisa doblada, vi una caja negra del tamaño de un libro de bolsillo. Era metálica, pesada, con finos cables recorriendo los bordes y una pequeña luz LED que parpadeaba lentamente. Rojo. Encendido, apagado, encendido, apagado. Me quedé helado. ¿Qué era eso? La saqué con cuidado. Estaba fría al tacto y la luz pulsaba como un corazón. Vi un pequeño interruptor en el lateral. Sin querer, mi pulgar lo rozó. Clic. La luz roja cambió a amarillo y el dispositivo empezó a pitar. Beep, beep, beep. Más rápido que mi pulso, más fuerte que el viento de la sierra. Mis manos se entumecieron. Lo dejé sobre el asiento, intentando buscar una explicación lógica. ¿Un localizador GPS? ¿Una alarma médica? No, nada de eso tenía sentido. Eso no se mete en una mochila por error. Eso se esconde. Y Lucía, la mujer en la que había confiado, lo había puesto ahí. O peor aún. Adrián. Mi mente luchó contra ese pensamiento. Mi hijo no haría algo así. Pero el aparato seguía pitando y recordé la sensación de peso en el coche. Miré mi móvil en el posavasos. Podía llamarlos, preguntar. Pero un instinto primitivo me detuvo. Un frío helador se instaló en mis entrañas. 3 kilómetros atrás había visto un cartel. Cuartel de la Guardia Civil.
Envolví el dispositivo en una camiseta, lo metí de nuevo en la mochila y cerré la cremallera. Con las manos temblando, arranqué el coche, pero no volví a la autovía en dirección a Madrid. Giré hacia la salida del cuartel. No llamé a Adrián ni a Lucía. El instinto me decía que las únicas personas en las que podía confiar en ese momento llevaban uniforme. 5 minutos después, entraba en el aparcamiento del puesto de la Guardia Civil. Era un edificio pequeño de ladrillo, con la bandera de España colgando lacia por el frío. Agarré la mochila y caminé hacia la entrada. Dentro olía a café quemado. Un guardia joven levantó la vista y, al ver mi cara y lo que llevaba, se puso en alerta. ¿Se encuentra bien, señor? ¿En qué puedo ayudarle? Puse la mochila sobre el mostrador, la abrí y saqué el objeto envuelto en la camiseta. La luz amarilla parpadeaba a través de la tela. He encontrado esto en mi bolsa, dije con una voz que no reconocía como mía. No sé qué es. El guardia se asomó y su rostro se volvió de papel. Señor, no lo toque. Atrás. Una puerta se abrió detrás de él y salió un hombre de unos 50 años, de ojos afilados y pelo canoso. Llevaba una placa de inspector de la Policía Nacional en el cinturón, debía de estar allí por algún caso conjunto. Su mirada se clavó en el dispositivo y su expresión cambió al instante. Todo el mundo fuera. Ordenó. Su voz cortó el aire como una cuchilla. Ahora. El inspector, que según su placa se apellidaba Vargas, cogió su radio de inmediato. Aquí Vargas. Necesito al TEDx en el cuartel de urgencia. Posible detonador remoto. Repito, posible detonador. Aquellas palabras me golpearon como un puñetazo en el esternón. ¿Detonador? Vargas me miró fijamente. Caballero, necesito que salga fuera ahora mismo. No toque nada más. Lo seguí hacia el exterior, sintiendo que las piernas me fallarían en cualquier momento. ¿Cómo se llama? Preguntó Vargas mientras nos alejábamos. Gabriel. Gabriel Ferrán. Señor Ferrán, ¿de dónde ha sacado ese aparato? De mi mochila. Iba hacia Madrid. Mi hijo está en el hospital. O eso creía. Mi nuera me preparó la bolsa. Vargas levantó una mano para que me detuviera. 15 minutos después, una furgoneta oscura entró en el recinto. Eran los especialistas en desactivación de explosivos. 2 agentes con equipo táctico entraron, examinaron el objeto y hablaron en voz baja con Vargas. Luego, uno de ellos salió. Inspector, tenemos que revisar su vehículo. Mi Lexus estaba a pocos metros. Los técnicos se acercaron con espejos extensibles para mirar los bajos. Uno de ellos se arrodilló, deslizó una cámara bajo el asiento del conductor y se quedó rígido. Luego se levantó y le hizo una señal a Vargas. Tienes que ver esto. Vargas se acercó, miró y apretó la mandíbula. Se giró hacia mí. Señor Ferrán, venga aquí. Caminé sobre unas piernas que apenas me sostenían. El técnico sostenía el espejo en ángulo bajo mi asiento. Allí, montado en el chasis, había un paquete gris con cables y un pequeño receptor parpadeando. S4, dijo el técnico en un susurro. Casi 2 kilos. Suficiente para pulverizar el coche y a cualquiera que esté dentro. El mundo se inclinó. Me desplomé sobre el bordillo de la acera, con la visión borrosa y el pecho hundiéndose. Vargas se puso de cuclillas a mi lado. Señor Ferrán, ¿quién ha tenido acceso a su coche? Mi hijo. Susurré, y su mujer. Pero no. Son mi familia. ¿Dónde están ahora? En el Clínico San Carlos. Adrián tuvo un accidente esta mañana. Lucía me llamó. Por eso conducía yo hacia allí. Los ojos de Vargas se entrecerraron con sospecha. Señor Ferrán,
Creo que debería llamar a ese hospital ahora mismo. Me tendió su propio teléfono. Con las manos dándome espasmos, marqué el número de urgencias del clínico. Servicio de admisión de urgencias, dígame, respondió una voz neutra. Mi hijo. Mi voz se quebró. Adrián Ferrán. Ha entrado esta mañana por un accidente de tráfico. Está crítico. Hubo una pausa eterna mientras consultaban los registros. Lo siento, señor. No tenemos a ningún paciente con ese nombre. No ha habido ingresos que coincidan con esa descripción en todo el día. El teléfono se me resbaló de la mano y golpeó el asfalto con un sonido seco. Vargas lo recogió y cortó la llamada. Se sentó a mi lado en el bordillo. Señor Ferrán, dijo con suavidad, creo que alguien quería borrarle del mapa. Y creo que usted sabe perfectamente quién ha sido. No podía hablar. No podía respirar. Todo había sido un montaje. La llamada, el pánico, el amor en la voz de Lucía cuando me suplicaba que me diera prisa. Todo era una trampa para que me quedara solo en la carretera, conduciendo rápido y desesperado hacia mi propia muerte. Mi hijo. El niño que crié solo después de que su madre falleciera. Él puso la bomba en el coche. Su mujer metió el detonador en mi mochila. Me querían muerto, y casi lo consiguen. Me quedé allí sentado, tiritando, mirando la escarcha y comprendiendo la verdad con una claridad brutal. Cada detalle había sido diseñado. El momento justo, la mentira, la urgencia de la carretera. Contaron con que el amor me cegaría, que el miedo me empujaría a correr y que la velocidad haría el resto. Si no me hubiera detenido, si no hubiera mirado dentro de esa mochila, me habría desvanecido en un silencio de fuego. Hubiera sido otro trágico accidente explicado por las autoridades, quienes nunca habrían sospechado la verdad. Una hora más tarde, me encontraba en el despacho del inspector Vargas. Era una habitación angosta que olía a café recalentado y a algo que no sabría definir. Quizás desesperación. Las paredes estaban forradas de archivadores y la mesa sepultada bajo expedientes. Vargas me había dado agua y tiempo para dejar de temblar. Entonces, deslizó una carpeta de color paja sobre la mesa. Necesita ver esto, Gabriel, dijo en voz baja. La abrí. La primera página era un extracto bancario con el nombre de mi hijo, Adrián Ferrán, en la parte superior. Había números rojos por todas partes. Su hijo debe casi $500,000, explicó Vargas. Inversiones en criptomonedas, tarjetas de crédito, apuestas online. Se está ahogando. Me quedé mirando la cifra. 500.000 euros. ¿Cómo no me había dado cuenta? Vargas sacó otro documento. Una póliza de seguro de vida activada hacía apenas un mes a mi nombre. La suma asegurada era de 2 millones de euros. El único beneficiario. Adrián Ferrán. Mis manos se entumecieron de nuevo. Yo no firmé esto. Lo sabemos. Forense ha comparado la firma. Es una falsificación. La caligrafía coincide con la de su nuera, Lucía. Vargas pasó una foto sobre la mesa. Era Lucía, sonriendo, guapa. Ella investigó sistemas de detonación remota en la Internet profunda, descargó manuales de instrucciones, continuó el inspector. Ella planeó esto, señor Ferrán. Cada detalle. Su hijo es débil, Gabriel. No es que sea un criminal nato, es simplemente una realidad. Hundido en deudas, desesperado. Ella le dio una salida y él la tomó. Pensé en Adrián de niño, cuando le enseñé a montar en bici o cuando le ayudaba con los deberes de lengua. Lo crié solo tras la muerte de su madre, le di todo. La casa, el dinero, el afecto. Y así era como me pagaba. Las lágrimas llegaron y no pude detenerlas. Vargas no dijo nada,
Simplemente me dejó llorar con el rostro entre las manos. Señor Ferrán, dijo tras un minuto, podríamos arrestarlos ahora por intento de asesinato y fraude, pero se buscarán abogados. Alegarán que el dispositivo falló, que fue un accidente. Podrían estar en la calle en pocos años. Me sequé la cara con el dorso de la mano y lo miré a los ojos. Oh, continuó Vargas, inclinándose hacia adelante, podemos hacerles creer que lo consiguieron. Dejaremos que intenten cobrar el seguro. Los atraparemos en el acto, con pruebas que ningún juez podrá negar. ¿Qué necesita que haga? Pregunté. Algo brilló en los ojos de Vargas. Desaparezca. Miré la carpeta, las deudas, la foto de Lucía y esa póliza con mi firma falsificada. Me querían fuera del mapa, así que eso es exactamente lo que les daríamos. Dígame el plan, dije. Simularemos su muerte. Un accidente, una tragedia, asintió Vargas. Ellos harán el papel de familia desconsolada. Y cuando entren en la oficina de la aseguradora, cuando sonrían y firmen los documentos, estaremos esperando. Me eché hacia atrás en la silla. Mi hijo, mi propio hijo. Pero ya no era mi niño, era un extraño. Un extraño que intentó borrarme por dinero. Hágalo, sentencié. Vargas se levantó y me estrechó la mano. Y en ese instante, Gabriel Ferrán dejó de existir. Para las 5 de la tarde, habíamos llegado a una cantera de piedra caliza abandonada a las afueras de la ciudad. Un lugar olvidado por el mundo, con acantilados escarpados y caminos que no llevaban a ninguna parte. Mi Lexus azul estaba solo en medio del claro, como un fantasma a punto de convertirse en evidencia. Yo me encontraba detrás de una barrera de hormigón a 200 metros, junto a Vargas y el equipo del TEDx. Un técnico colocó un maniquí de pruebas en el asiento del conductor para simular mi cuerpo. Otro posicionó mi cartera y uno de mis zapatos cerca de la zona del impacto, objetos que sobrevivirían para identificar a la víctima, yo. Señor Ferrán, quizá prefiera mirar hacia otro lado, dijo el jefe de la unidad. No, negué con la cabeza. Necesito ver esto. El equipo terminó los preparativos. Uno sostenía el detonador remoto. Vargas me preguntó si estaba listo. No lo estaba, pero dije que procedieran. Detonación en 5, 4, 3, 2, 1. Apretó el botón. La explosión rasgó la cantera como un trueno. Una enorme bola de fuego naranja y roja brotó de debajo de mi coche, con un humo negro en espiral hacia el cielo. El Lexus se elevó del suelo, dio una vuelta en el aire y cayó convertido en un montón retorcido de metal ardiente. El sonido rebotó en los acantilados, brutal y seco. Sentí la onda de choque en mi pecho. Se suponía que ese debía ser yo. Ardiendo, borrado, desaparecido. Mis rodillas flaquearon. Vargas puso una mano en mi hombro y me preguntó si estaba bien. No estaba seguro de si volvería a estarlo alguna vez. 2 horas después, me encontraba en un piso franco al otro lado de la ciudad. Un apartamento pequeño de paredes beige y muebles insulsos, el tipo de lugar en el que nadie se fija. Vargas me dijo que no saliera y que no usara el teléfono. El mundo debía creer que me había ido. Encendió la televisión y puso las noticias locales. Allí estaba. Una foto de mi coche ardiendo en el arcén de la autovía. Última hora, decía la presentadora. Gabriel Ferrán, de 62 años, empresario jubilado, ha fallecido esta tarde en una explosión de su vehículo en la A6. Las autoridades investigan las causas, aunque los primeros informes sugieren un posible fallo mecánico. El señor Ferrán viajaba solo y le sobreviven su hijo y su nuera. Mi foto apareció en pantalla, una de hace 5 años, sonriente. Debajo, un texto blanco. In Memoriam 1962 a 2024. Me quedé mirando mi propia cara, mi propio final. No parecía real.
Vargas quitó el sonido. Ahora esperamos. Los vigilaremos. Tendrán que reaccionar, interpretar el papel de familia devastada. Y cuando crean que es seguro, irán a por el dinero del seguro. Ahí es cuando los cazaremos. Yo era un fantasma ahora. Observando, esperando. Y cuando mi hijo y su mujer vinieran a por el dinero, cuando sonrieran al firmar los papeles, yo estaría allí. No muerto, solo invisible. Esa misma noche, a las 8, me encontraba en el piso franco frente a una serie de monitores. El inspector Vargas había instalado cámaras ocultas y micrófonos en el tanatorio y en mi propia casa apenas unas horas antes. Podíamos verlo y oírlo todo. Vi a mi hijo entrar en esa sala fría y estéril del depósito. Tenía la cara roja y los ojos hinchados por el llanto. Lucía caminaba a su lado, con una mano en su hombro, vestida de un negro riguroso y sin maquillaje. La viva imagen de una nuera desolada. El forense los guió hasta una mesa cubierta por una sábana blanca. Debajo no estaba yo, sino un cuerpo que el equipo de Vargas había preparado, quemado más allá de toda posibilidad de reconocimiento. Cuando el forense retiró la sábana lo justo para que vieran, Adrián se dio la vuelta tapándose la boca con la mano, con los hombros sacudidos por los sollozos. Ese es mi padre, susurró. Lucía, sin embargo, se acercó al cuerpo. Su rostro no cambió, se mantuvo tranquila, bajo control. Puso una mano sobre la sábana con una suavidad gélida. Sí, dijo ella suavemente. Es Gabriel. Ver a mi hijo desplomarse en una silla, llorando desconsoladamente mientras ella lo abrazaba y le susurraba cosas al oído, me provocó un dolor físico en el pecho. Ese es su hijo, Gabriel, dijo Vargas a mi lado. Yo no pude responder. Una hora más tarde, la escena se trasladó a mi casa en la sierra. Las cámaras registraban el salón, la cocina y hasta el dormitorio. Adrián entró primero y tiró su abrigo en el sofá. Lucía cerró la puerta tras ella y soltó un largo suspiro, como si hubiera estado conteniendo el aliento durante años. Ya está, dijo ella. La cara de mi hijo cambió al instante. Ya no estaba roja, solo parecía cansado. ¿Está segura de que la póliza es sólida?, preguntó. Lucía sonrió, una sonrisa afilada y ambiciosa. 2 millones de euros, cariño. Totalmente sólida. Solo tenemos que esperar a que se cierre la investigación del accidente y cobraremos el cheque. ¿Y si se dan cuenta de algo?, murmuró Adrián con miedo. No lo harán, lo cortó ella mientras servía 2 copas de coñac. El coche no existe. Él no existe. No hay testigos. No hay cabos sueltos. Por nosotros. Brindaron. Verlo sonreír y beber en mi salón me dejó una sensación de frío absoluto en el alma. A las 11 de la noche, decidimos empezar a jugar con sus mentes. Ellos estaban arriba, preparándose para dormir, cuando activamos remotamente el equipo de música del salón. Empezó a sonar una melodía de piano que yo conocía de memoria. Un forgettable de Nat King Cole, la canción favorita de mi difunta esposa. Adrián apareció en lo alto de las escaleras, frunciendo el ceño. ¿Has puesto tú la música?, preguntó a Lucía. Bajaron juntos, despacio. El equipo de música estaba donde siempre, junto a la chimenea. Adrián lo miró aterrorizado. Yo apagué esto, dijo con la voz temblorosa. Pues apágalo otra vez, respondió Lucía, aunque ella también parecía nerviosa. Él pulsó el botón y el silencio volvió a la sala. Lucía soltó una risa forzada, diciendo que sería algún problema eléctrico de la casa vieja. Pero Adrián no dejaba de mirar alrededor como si buscara a alguien en las sombras. Estamos plantando la semilla de la duda, comentó Vargas desde el piso franco, mañana apretaremos más. El domingo por la noche, Adrián se fue a la cama temprano, seguido por Lucía.
No sabían que el equipo de Vargas había entrado en la casa mientras ellos salieron a cenar. Vi a través de la cámara del dormitorio cómo Adrián se metía en la cama y, al acomodar la almohada, sintió algo duro. Metió la mano y sacó el detonador, el mismo dispositivo negro que él mismo había escondido en mi mochila. La luz amarilla parpadeaba de forma constante y, pegada a la parte superior, había una nota escrita a mano. Se te olvidó apagar esto, hijo. Papá. Adrián soltó un grito de puro terror y lanzó el aparato al otro lado de la habitación. No, no, no. Chillaba. Lucía entró corriendo, pálida como la cera. ¿Cómo ha llegado esto aquí? Gritó Adrián señalando el suelo con manos espasmódicas, se supone que estaba con él en el coche. Sabe que estoy vivo. Él lo sabe. Lucía le cruzó la cara de un bofetado. Cállate y contrólate. Vimos el cuerpo, ¿recuerdas? Está muerto. Adrián se hundió en la cama, llorando y meciéndose. Entonces, ¿quién ha sido? Susurraba. No lo sé, dijo ella con voz de hielo, pero en 3 días tenemos el dinero. Solo 3 días más. Puedes aguantar 3 días. Cerré los ojos cuando escuché a mi hijo murmurar a través del micrófono. Lo siento, papá. Lo siento. Algo terminó de romperse dentro de mí. El jueves, 21 de diciembre, llegó el día de la cita en la aseguradora, en un edificio acristalado de la Castellana, en Madrid. No tenían ni idea de que la oficina del director se convertiría en su sala de juicios. El jueves, 21 de diciembre, la sede de la compañía de seguros ocupaba la planta 40 de una torre de cristal en el Paseo de la Castellana. Ventanales de suelo a techo, una mesa de caoba pulida y 3 hombres trajeados esperaban lo que sería un ajuste de cuentas fraguado durante décadas. Adrián y Lucía entraron vestidos de negro, profesionales y serios. Lucía estrechó la mano del director con una suavidad calculada. Gracias por recibirnos en un momento tan difícil, dijo ella con voz queda. El director, un hombre de unos 60 años y pelo canoso, asintió con sobriedad. Nuestras condolencias. Tomen asiento, por favor. Se sentaron. Lucía entrelazó sus manos sobre la mesa, mientras la pierna de Adrián no dejaba de moverse bajo el escritorio, delatando una energía nerviosa. El director deslizó una pila de documentos hacia ellos. Antes de procesar el pago de los 2 millones de euros, tenemos un procedimiento estándar. Revisaremos la cronología del incidente. Adrián asintió rápidamente, ansioso por terminar. El director pulsó un botón y una gran pantalla descendió del techo mientras las luces se atenuaban. Estas imágenes, explicó el director con calma, fueron recuperadas del sistema de seguridad de la casa de su padre. La pantalla mostró el garaje. Sábado, 16 de diciembre, 2:17 de la madrugada. 2 figuras aparecieron moviéndose con sigilo. Eran Lucía y Adrián. En el video, Adrián se arrodillaba junto al Lexus azul, abría la puerta y se deslizaba debajo para asegurar un pequeño paquete negro. Mientras tanto, Lucía guardaba el detonador en una mochila sobre el banco de trabajo y la dejaba lista junto a la puerta. La evidencia era innegable. El rostro de Adrián se volvió blanco y el sudor estalló en su frente. Lucía se levantó bruscamente. Esto es falso. Está editado. Es un defake, gritó ella. Estas imágenes proceden de cámaras que su padre instaló 2 semanas antes, con copia en la nube, respondió el director sin inmutarse. Él no tenía cámaras en el garaje, siseó Lucía. En realidad, si las tenía, dijo una voz firme desde la puerta. Adrián se giró y se quedó petrificado. Yo, Gabriel Ferrán, entré en la sala con un traje gris, vivo y sano. Mi hijo abrió la boca, pero no salió ningún sonido, hasta que finalmente colapsó en la silla sollozando y cubriéndose la cara. Lucía intentó huir hacia la salida,
pero el inspector Vargas bloqueó su camino junto a 2 agentes uniformados. Lucía Ferrán, queda usted arrestada, dijo Vargas con frialdad. Ella forcejeó mientras le ponían las esposas. Fue él. Gritó señalando a Adrián con odio, él lo planeó todo. Él me manipuló. Adrián levantó la vista, con lágrimas recorriendo sus mejillas. Mentirosa. Fue idea tuya. Tú lo investigaste. Me dijiste que así seríamos libres. Eres patético. Débil, tal como decía siempre tu padre, le escupió ella antes de que los agentes se la llevaran a rastras por el pasillo. Me acerqué lentamente a mi hijo y me detuve a pocos metros. Él me miró con el rostro roto. Papá, lo siento. Ella me obligó. Estaba desesperado, balbuceó. Me diste un beso de despedida, me dijiste que condujera con cuidado y me llamaste papá, sabiendo que me enviabas a la muerte, mi voz era puro hielo. No me insultes con disculpas ahora. Los agentes le pusieron las esposas y se lo llevaron mientras él seguía repitiendo lo siento hasta que las puertas del ascensor se cerraron. Me quedé solo en mitad de la sala, mirando hacia el vacío. Justicia se había hecho, pero el dolor de la traición es algo que se queda para siempre. 6 meses después, en el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid, Lucía fue condenada a prisión permanente revisable por asesinato en grado de tentativa y falsedad documental. Adrián recibió una pena de 25 años de cárcel. Hoy vivo en un pequeño apartamento en la zona de Chamberí. Vendí la casa de la sierra y doné la mayor parte del dinero. 3 mañanas a la semana soy voluntario en un centro de mayores, donde leo a quienes ya no ven bien. Por las tardes, me siento en mi pequeño balcón y veo el sol ponerse sobre los tejados de Madrid. Perdí a mi hijo, pero salvé mi alma. Adrián me escribe cartas desde la cárcel, no las leo. Él y Lucía están envejeciendo entre rejas, solos y olvidados. Y yo, Gabriel Ferrán, por fin soy libre. Esta es mi historia real, un recordatorio de que el dinero corrompe y que la avaricia es un veneno que destruye familias. Aprended de mi error. No confiéis ciegamente y recordad que nada en esta vida, ninguna herencia, vale más que la integridad. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.